pues vamos a empezar la clase de hoy. Les decía que a lo que nos vamos a dedicar en esta temporadita es a analizar señales tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Y en particular en la clase de hoy nos vamos a dedicar a ver series de tiempo y cómo las analizamos. La frase de hoy viene de una de mis heroínas en la parte educativa, que es María Montessori. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Entonces, por eso trato de que ustedes hagan las cosas. Si se atoran, puedo tratar de ayudarlos, pero si no necesitan ayuda, prefiero no interferir para no obstaculizar su desarrollo. Un día como hoy, pero en 1895, lo que estamos celebrando es que Auguste y Louis Lumière exhiben por primera vez una película. Aquí les puse el link del video de los hermanos Lumière. En 1895 es un día muy importante para la tecnología, pero también para la ciencia, porque las imágenes, los videos que ellos empezaron a mostrar, luego se utilizaron mucho para analizar señales eléctricas del cerebro, señales de tomografía, imágenes tomadas del organismo humano, y para seguir, por ejemplo, pacientes epilépticos, se hacen videos para ver exactamente cómo está funcionando su organismo. Y los primeros que lo hicieron fueron también principalmente cineastas. Entonces, es herencia de lo que hacemos nosotros. ¿Qué hemos estado viendo hasta ahorita? Bueno, hemos estado lo que habíamos visto fue en la semana pasada y la antepasada, el análisis de datos puntuales. ¿Cómo procedemos para analizar datos que son puntuales? Entonces, ¿quién me cuenta qué hacemos para analizar datos puntuales? ¿Quién se anima? ¿Cómo analizo datos puntuales? El primer paso podría ser con estadística descriptiva. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que les trato de encontrarle a los datos puntuales? Les trato de encontrar su valor promedio, su desviación estándar, su sesgo, su kurtosis. Lo que trato de encontrar son los momentos estadísticos para poderlo describir. Construyo histogramas y también verifico si los resultados tienen significancia estadística o no tienen significado estadística, para comparar si un dato tiene significancia estadística o no, lo comparo con una distribución gaussiana normal, es lo que en realidad hacemos en todas estas pruebas. Entonces les decía, vemos los 4 momentos estadísticos, como nos dijo Jerónimo. Entonces vemos los momentos estadísticos de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda de los datos. Vemos las medidas de dispersión, principalmente la desviación estándar, pero también podemos ver los rangos cuartiles, podemos ver también el tamaño, la dispersión de la muestra, o sea, el rango de la muestra, cuál es el valor máximo menos el mínimo. Vemos las medidas de simetría de la distribución, qué tan simétrica es la distribución. Para ello podemos usar el tercer momento central, que nos dice el sesgo, o podemos ver el orden en el que aparecen media, mediana y moda, y también la kurtosis. En el caso de una distribución gaussiana, recuerden que el sesgo es 0, la kurtosis también es 0, si antes le quitamos un 3 a esa medida de tendencia central, y todas las medidas de tendencia central coinciden en el mismo punto para el caso de una distribución gaussiana. También es importante establecer el tamaño de la muestra para contestar nuestra pregunta de investigación, para probar nuestra hipótesis. O sea, lo que nosotros hacemos como científicos es que tenemos preguntas de investigación y queremos probar hipótesis. Para ello tenemos que saber qué estadística vamos a usar para los datos, tenemos que tener qué es lo que me importa para analizar los datos,
Y hay dos tipos de errores primordialmente cuando pruebo hipótesis. Los errores de tipo 1 o alfa, que son los errores falsos positivos, en los que estamos rechazando la hipótesis nula cuando era verdadera. O sea, decimos que hay diferencias cuando comparo muestras cuando en realidad no las hay. A esta alfa se le llama la significancia de la prueba. Y los errores de tipo 2 o beta, que son los falsos negativos. Hacerte una hipótesis nula cuando no es verdadera. O sea, afirmo que ahí no existen diferencias cuando en realidad las hay. Y a uno menos beta se le conoce como el poder de la prueba que estoy yo realizando. Entonces, esto es lo que vimos. Y la semana pasada Antonio nos dio un ejemplo de cómo podemos aplicar diversas técnicas para analizar datos puntuales y probar hipótesis utilizando y construyendo finalmente matrices y redes. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas de lo que se ha visto hasta el momento? ¿No hay ninguna duda? No, doctora, es que yo no entiendo por qué al poder estadístico, o sea, es que ¿por qué lo describen así en este caso? O sea, uno menos beta, o sea, decir que entre menos, digamos, sea el error tipo 2, Ajá. o sea, puedes Es decir más que poder. O tienes, sea, si ajá, yo tengo porque un poder muy grande, si tengo muchos casos falsos negativos, o sea, si estoy aceptando muchas veces la hipótesis nula cuando no es verdadera, lo que estoy perdiendo es la capacidad de discernir los casos verdaderos. O sea, en realidad estoy perdiendo la capacidad de encontrar diferencias cuando sí las hay. O sea, supongamos que tenemos dos muestras. Una muestra a la que tú le aplicaste metformina a tus pacientes y otra muestra en la que les diste un placebo. Y quieres comparar el desarrollo de tus dos grupos de pacientes después de un cierto tiempo que hiciste el análisis. Entonces, suponte que lo que yo quiero ver es si en realidad comparar las dos poblaciones. Bueno, si yo tengo un error de tipo 2, lo que quiero decir es que digo que no encontré una diferencia entre las dos muestras, cuando en realidad sí, tal vez sí la hubo. O sea, puedo yo agarrar y decir que encontrar muchos casos de falsos negativos. Estoy comparando dos muestras, comparo el promedio y digo, no hay diferencia en el valor promedio de las dos poblaciones de los dos grupos. Entonces, llego a la conclusión de que mi hipótesis de que no hay diferencia estadística, de que no hay diferencia entre los dos grupos, ocurre. Pero en realidad sí las hay. Entonces, ¿qué es lo que estás qué es lo que estás perdiendo? Pues el poder, la capacidad o la potencia de tu prueba. Cuando quiero ver cuál es la significancia estadística, quiero decir que hay diferencias cuando no las hay. Por ejemplo, digo, bueno, no hay diferencias en el valor promedio, pero sí hay diferencias en el sesgo de las muestras. O sea, tienen distintas distribuciones una muestra y la otra, cuando en realidad no hay esa diferencia en eso. Entonces, ahí lo que estás diciendo, que estás rechazando tu hipótesis cuando en realidad era verdadera tu hipótesis. Y entonces la significancia estadística, que también muchos lo asocian al p-value, el p-value solo es cuando la distribución con la cual estás comparando sigue una distribución gaussiana y haces una prueba de t-students o algunas pruebas estadísticas. A eso le llaman el p-value y eso sería el alfa, pero en general no tiene por qué ser gaussiana. Entonces la significancia no necesariamente es ese p-value que estamos tan acostumbrados a ver en los artículos. Pero es importante notar que esto te da, que puede ser que el p-value no te diga nada en realidad del significado, de la significancia estadística de tus datos. O sea, puede ser que
estás aceptando casos falsos positivos, no nada más falsos positivos, sino que tu hipótesis tenga muchos casos de falsos negativos. No necesariamente tener falsos positivos y falsos negativos va a ocurrir en la misma muestra. No sé si me expliqué un poquito mejor o te confundí más. No, yo, o sea, sí, ya me quedó un poco más claro como, por así decirlo, que si hiciéramos, no sé, una prueba como diagnóstica, pues entre mayor sea como el poder de esa prueba, significa que pues es más, por así decirlo, específica, ¿no? Para detectar la diferencia. Entonces no Ajá. existe como, tampoco hay uno como uno menos alfa, o sea, uno menos, o sea, entre menos falsos positivos haya, o eso no existe, por así decirlo. Porque se me No hace se raro, ¿no? usa mucho en la literatura, pero bueno, en realidad sí bueno, hay algunos que no te reportan el p-value, que sería, por ejemplo, el 0.05, y te dicen, no, es que tengo una significancia estadística del 95% de aciertos. Entonces están refiriéndose a que tienen un p-value de 0.05. Ok. Entonces sí se usa, no es tan común, pero sí se usa. Vale, gracias, doctora. Y recuerden que estos errores son en general, independientemente de si su muestra es gaussiana o no es gaussiana. Pero las pruebas estadísticas tradicionales están diseñadas suponiendo que tus datos siguen una distribución gaussiana. Entonces, cuando tú dices, es que tengo un p-value de tanto, estás presuponiendo que tu distribución es gaussiana, lo cual no siempre ocurre. Yo me atrevería a decir que es poco frecuente que ocurra en datos fisiológicos, casi nunca ocurre en datos fisiológicos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen pruebas de hipótesis y las conclusiones que se sacan de estas pruebas de hipótesis, porque pueden no ser correctas, porque estamos partiendo de una suposición que tal vez estamos muy lejos de la realidad. Por ejemplo, todos ustedes han visto cuáles son los potenciales de acción para diversos fenómenos fisiológicos. Entonces, para tener un disparo de una neurona necesitan un potencial de acción que tiene una distribución, que tiene un pico muy grande y que muere rápidamente. Esa distribución no es una gaussiana, hagan ustedes lo que hagan. Bueno, si ustedes dijeran que para que haya un disparo en la señal eléctrica del cerebro estaría en una distribución gaussiana, entonces están llegando a una conclusión totalmente errónea. Van a pedir que la distribución sea simétrica y nunca lo va a hacer. Entonces, puede ser que el fenómeno que están describiendo no tenga nada que ver. Entonces, tengan mucho cuidado y mucho ojo. Recuerden, primero tenemos que tener claro cuál es nuestra pregunta de investigación. Nuestro segundo paso es tener muy claramente definida nuestra hipótesis de trabajo, que es la que vamos a probar. Es lo que hacemos con los experimentos, probar hipótesis. Y luego, a partir de eso, lo que hacemos es ahora sí, vamos a tomar datos de una muestra. El tamaño de esa muestra lo podemos obtener utilizando las fórmulas que les di la vez pasada. Tenemos una idea aproximada de cómo serían los tamaños de muestra que necesitamos. Y luego, ya que ya sabemos cuál es nuestro tamaño de muestra, hacemos el experimento y probamos la hipótesis usando pruebas tradicionales que tienen que ver con gaussianidad, pero estamos muy lejos de gaussianidad, esas pruebas no las debemos de hacer. Más bien tenemos que ver cómo se comporta la muestra y entonces de ahí podemos tratar de sacar conclusiones. Entonces, y para ello también es importantísimo que grafiquemos los datos. Lo primero que nos va a decir si nuestros datos son simétricos, si siguen una distribución gaussiana o de plano ni se parecen, pues va a ser a la hora de graficarlos. Entonces eso ya nos va a dar una idea de qué es lo que estamos viendo y si eso se apega o no a lo que nosotros propusimos. Entonces, paso 1, una pregunta de investigación del fenómeno que queremos estudiar, una hipótesis de trabajo sobre qué queremos investigar, determinar qué tamaño de muestra necesitamos para poder realizar el experimento, y para ese tamaño de muestra, pues también ahí tenemos que definir cuál es la significancia que queremos de nuestro experimento y cuál es el poder que queremos de nuestro experimento. O sea, queremos saber
cuántos falsos positivos vamos a aceptar y cuántos falsos negativos vamos a aceptar en nuestro estudio. Y luego tomamos datos y los graficamos. Y ya después de graficarlos, ahora sí ya empezamos a aplicar todas las metodologías necesarias para probar la hipótesis que, de acuerdo a los datos, a lo que obtuvimos en nuestro resultado. ¿Más dudas o ya los dejé más confundidos que lo que estaban antes? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, César, adelante. Bueno, como mencionaba que no siempre se cumple esta normalidad de los datos, No. ¿se puede hacer transformaciones logarítmicas o exponenciales para hacer que la distribución vuelva a ser normal? No, no siempre. Okay. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, si tú lo que estás estudiando es un fenómeno de potenciales de acción, que no va a haber una respuesta, no se va a disparar la neurona a menos que excedas un cierto umbral, y la neurona simplemente dispara cuando excedes ese umbral, pero no dispara más o dispara menos, sino dispara la señal eléctrica justo cuando rebasaste el umbral. Pues ahí no quieres hacer gaussianidad, o sea, no quieres hacer que tu distribución sea gaussiana. Tú sabes que hay una respuesta de sí o no ante un cierto umbral y de esto estalla. Entonces, ¿para qué quiero que sea eso gaussiano? No, no me interesa. Okay. Dejo de describir el fenómeno que quiero describir. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, quiero ver cómo se crece una población de bacterias, cómo está creciendo una población de bacterias en una caja de Petri para poder saber si hay una cierta bacteria o no en una muestra que yo tomé de un organismo. Entonces, para probar que hay esa cantidad en la muestra, pues la distribución que tengo que seguir es una distribución que sigue un decaimiento exponencial o un crecimiento exponencial, si lo que le estoy dando es cierto alimento a la muestra. Y entonces la curva tiene que ser una curva exponencial que va creciendo. No me interesa tampoco volverla gaussiana. ¿Por qué? Porque si la vuelvo gaussiana voy a perder lo que yo quiero saber, que es el número de bacterias que hay ahí en la cajita y que me va a hablar de si hay cierta población de bacterias o no, y eso me va a decir qué tratamiento le voy a dar al paciente. Ok, sí, gracias. Entonces depende mucho de qué estás estudiando. O sea, no siempre hacer que las cosas sean gaussianas es la solución de los problemas. No siempre ajustar una línea recta, que es lo primero que se le ocurre a todo el mundo, es la mejor explicación del fenómeno. Depende de qué estás estudiando. Sí, gracias. Entonces, bueno, espero que ya César, Pepe, ya les haya quedado un poco más claro. No sé si hay más dudas por ahí. Bueno, si no, entonces ahora sí empezamos con algo totalmente distinto. Ahora lo que vamos a analizar son series de tiempo. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a ver qué es una serie de tiempo y cómo analizamos las series de tiempo en el dominio del tiempo. Entonces, vamos a empezar viendo qué es una serie de tiempo. Déjenme usar este puntero que es más claro. Y entonces, ¿qué es una serie de tiempo? Pues es muy fácil. Es una señal que varía en función del tiempo. Por ejemplo, quiero estudiar el corazón y entonces lo que analizo es la señal eléctrica del corazón, poniendo electrodos en el pecho o de la persona o poniendo un sensor en la pulsera, en el pulso, para poder ver la señal eléctrica del corazón. Y la señal eléctrica que vamos nosotros a registrar es función total de los cambios que va a subir ventrículos para expulsar la sangre y poder bombear la sangre de todo el organismo. Y entonces en realidad lo que nosotros medimos es esta señal que están viendo aquí, pero esta señal eléctrica del corazón de este individuo que cambia como función del tiempo, en realidad es la suma de muchas señales que tienen que ver con el nodo SA, con el músculo auricular, con el nodo AB,
con el as común, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta señal que estamos viendo aquí es la suma de las señales eléctricas que se produjeron en todas las secciones del corazón. Nosotros no las separamos, no las podemos separar. Y estas estos señales son potenciales de acción. Este es el mejor ejemplo de algo que no es para nada ni gaussiano ni lineal y que yo para poder entender el fenómeno en realidad, lo que debo de poder es descomponerlo en la forma real que tiene el fenómeno. Y entonces lo que vemos es que los potenciales de acción además se explotan o se disparan en distintos momentos de tiempo. O sea, no todos ocurren instantáneamente en el mismo instante. Primero ocurren por supuesto, los que tienen que ver con el nodo SA, luego con el músculo auricular. Y entonces nosotros lo que vamos viendo es que la onda P primordialmente está formada por esta señal, que fue la primera que llegó, por eso se llama P, fue la primaria, y luego nada más le pusieron las letras en orden alfabético, P, Q, R, S, T, I, V. Y entonces lo que nosotros normalmente vemos como la onda P, es esta pequeña subida que tiene que ver con esta parte del corazón. Entonces nosotros podemos estudiar qué está pasando en esta parte del corazón si nosotros estamos viendo el pulso P. Luego, si lo que nosotros analizamos es la onda QRS, aquí en realidad ya va a ser, si se fijan, estas no se han apagado totalmente cuando llegan las señales de los diferentes, de toda esta parte del corazón. O sea, toda esta parte produce señales que van a sumar a la onda que está decayendo de la parte primaria de la señal del electrocardiograma, pero no se han apagado. Entonces, esta parte QRS está formada en realidad por la respuesta global del corazón, primordialmente por esta parte baja del corazón, pero sí incluye la respuesta de todos estos. Y luego viene la parte de la onda T, que la parte de la onda T ya no tiene que ver para nada con la respuesta de la parte superior del corazón, sino más bien con la parte ventricular. Entonces estamos viendo que este pulso primordialmente es la respuesta ventricular en la parte inferior del corazón, pero estos ya vienen de bajada. Entonces la que está primordialmente responsable de mi pico T es la parte ventricular. Entonces, estudiando la forma del electrocardiograma, también podemos saber cómo está funcionando el corazón en sus diversas partes. Y luego, pues en la distancia que hay entre estos pulsos, la más común es la RR, que corresponde directamente al pulso eléctrico. O sea, la RR es inversamente proporcional a la señal que medimos nosotros cuando medimos la frecuencia cardíaca. Es muy, muy similar a esa frecuencia cardíaca. Entonces, normalmente esto es del orden de 1 segundo. Y entonces nosotros podemos saber, viviendo esta distancia RR, que también y qué tan sano está el corazón, si tiene taquicardia, si tiene bradicardia. Pero también puedo saber que la señal que voy a ver no es la de un reloj suizo. Conforme la persona va envejeciendo, cada vez se vuelve esta señal más y más periódica. Pero esas aperiodicidades de la señal también reflejan que tenemos un corazón sano, que está variando, que no es una constante y que se puede adaptar a los cambios del entorno fácilmente. Entonces, todo eso lo sacamos a partir de medir la variabilidad cardiovascular, y la variabilidad cardiovascular la puedo determinar simplemente midiendo la señal eléctrica del corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace el análisis de series de tiempo? Pues precisamente tomar una señal como esta que tenemos aquí, que cambia en función del tiempo, y tratar de analizar cómo esta señal se comporta. Y lo que vamos a tratar de estudiar a partir de esta clase, yo creo que hasta antes de salir de vacaciones de Semana Santa, va a ser precisamente como diferentes metodologías para analizar estas series de tiempo. Entonces, el monitoreo continuo de estas señales fisiológicas, estas series de tiempo fisiológicas,
nos va a reflejar el funcionamiento de las variables en mecanismos reguladores, en mecanismos homeostáticos, en mecanismos de control homeostático. Entonces, primero vamos a ver cómo se ve, por ejemplo, estos son dos diferentes mecanismos de control homeostático, la presión arterial y el ritmo cardíaco, y aquí abajo es la temperatura corporal y la temperatura de la piel. Entonces, si nosotros tomamos la serie de tiempo, o sea, cómo se ve la señal del ritmo cardíaco, el HR no es más que la frecuencia cardíaca, lo que vemos en latidos por minuto, beat per minute. Entonces, lo que vemos aquí es que esta señal va a estar fluctuando, no es una constante, o sea, no es periódico. Y estas fluctuaciones nos van a hablar de la salud. Si ustedes lo que trazan es el histograma de esta señal, que es el histograma, agarro un cierto intervalo y veo cuántos puntos hay arriba de ese valor. Y entonces con eso trazo el número de puntos de la señal, o sea, la proporción que hay de ritmo cardíaco como función del ritmo cardíaco. Y entonces puedo yo trazar una curva, y entonces aquí tengo una curva de la variabilidad del ritmo cardíaco, que es esta curva azul clarita que la estamos viendo. Entonces, ¿se fijan este histograma? Es un histograma que es bimodal, o sea, tiene dos, si yo pudiera trazar dos curvas, tiene dos, sería la superposición de dos curvas primordialmente, y es una distribución muy, muy ancha, que además es muy asimétrica hacia latidos altos. Hay más señales en la región de altos latidos que en la región de bajos respecto al promedio. O sea, aquí yo ya estoy restando el promedio. Aquí tomo la señal, tomo el promedio de la señal y a ese le llamo 0, y luego lo único que trazo es el número de latidos menores a esa señal y mayores a esa señal, y entonces esto lo que estoy viendo aquí es el porcentaje. Y entonces este histograma es el del ritmo cardíaco. Si ahora veo yo el histograma de la presión arterial, esta es la presión arterial sistólica de una persona. Estos son datos de un joven de 25 años que está fisiológicamente sano. Si yo me fijo en todos los datos de este sujeto, no tiene sobrepeso, no tiene peso normal, todas sus señales fisiológicas tomadas con signos vitales están dentro de rangos normales. Además, cuando se le hizo el análisis sanguíneo, no sacó ni triglicéridos, ni colesterol, ni glucosa, nada elevado. Todo estaba dentro de los rangos que estamos asociando con salud. Entonces, fisiológicamente este sujeto era sano. Cuando se hizo el experimento, se le pidió además que el día anterior no consumiera ni café, ni alcohol, ni ninguna sustancia que pudiera alterar la señal que estábamos viendo, y no toma ningún medicamento. Entonces, esto que estamos viendo son señales típicas de un sujeto sano. Es un nombre. Y bueno, entonces aquí vemos la señal de la presión arterial sistólica. Lo que vemos es que su promedio efectivamente anda en alrededor de 120 milímetros de mercurio, que aquí ese 120 milímetros de mercurio sería este cero. Y bueno, lo que vemos es que en el caso de la presión arterial, si yo trazo su histograma, efectivamente es una curva bimodal muy bonita, o sea, se ve muy claramente bimodal, que además es muy angosta, o sea, las dos señales que vemos superpuestas son muy, muy angostas, y esta sí es muy simétrica, o sea, si se fijan ustedes en este centro, es muy simétrico alrededor de este centro, y la distribución está curvita que ven aquí también es muy simétrica alrededor de ese centro. Entonces tenemos dos tipos de señales. Una señal que es la que estamos regulando, que es la de la presión arterial. La presión arterial trata de mantenerse más constante, que es una distribución muy simétrica, con una kurtosis prácticamente gaussiana, que tiene hachos muy, muy angostos. Mientras que la señal que regula el sistema, que es el ritmo cardíaco, es una señal muy, muy ancha,
que tiene una distribución totalmente asimétrica y además es leptocúrtica. ¿Qué pasa ahora? Entonces, la respuesta, las variables cardiovasculares, vemos que hay dos tipos de variables cardiovasculares y que la forma en que se ven los histogramas de estas dos señales, aún para sujetos sanos, son muy distintos. Entonces, es importante tener esas diferencias. Y esta de aquí abajo es la temperatura corporal, es el mismo sujeto. La temperatura en amarillo es la temperatura de la piel. Si ustedes se fijan, la temperatura de la piel, la temperatura externa del sujeto, es una distribución muy, muy ancha, que es totalmente asimétrica, muy asimétrica, y que es muy leptocúrtica, está muy aplanada la distribución. Mientras que la temperatura interna del sujeto, esta es temperatura que se tomó con se llama thermochrome button, que simplemente lo que está midiendo es la temperatura que se pone directamente en carótida para que sea lo más cercano a la temperatura interna de la piel. Y esa vemos que es una distribución que ahora sí es bimodal nuevamente, es muy angosta, pero muy, muy angosta, si se fijan, comparada con la distribución de la temperatura externa, y es una distribución alrededor de estos puntos muy simétrica y también más cercana a gaussiano que lo que era esta distribución. Entonces, aquí podemos simplemente, si llegáramos a la idea de que las variables que regulan el sistema en realidad tienen que adaptarse mucho a los cambios del entorno, entonces se van a volver muy asimétricas. Lo que deberíamos es que la temperatura externa sería una variable que regula y la variable a la que trata de regular, la variable regulada, que la variable que trata de mantener este mecanismo de control homeostático es la temperatura interna del organismo, que es precisamente lo que habíamos visto antes. Entonces, este monitoreo continuo de estas series de tiempo fisiológicas, simplemente trazar los histogramas nos permite determinar qué tipo de variable estamos tratando y poder además ver si esta variable está sana o esta variable está sufriendo alguna enfermedad y luego tratar de buscar qué es lo que le está pasando al organismo. Entonces, aquí estamos poniendo nuevamente ejemplos de series de tiempo. Esta es la presión arterial sistólica. Esta es la presión arterial diastólica. Si se fijan, presión sistólica y diastólica, sus series de tiempo son muy, muy similares, prácticamente una es copia de la otra. Cuando dejan de tener esta altísima correlación que existe entre una y la otra, es porque algo está pasando en el organismo. Personas que tienen hipertensión o tienen problemas de hipotensión severa, también muestran que la presión sistólica y la diastólica ya no son tan similares, ya no hay una correlación tan grande entre ellas. Entonces, simplemente de ver la alta correlación que hay entre estas dos series de tiempo, uno puede llegar a la conclusión de que este sujeto es sano, aunque tengan presiones que no son las típicas que esperaría. Y este es el ritmo cardíaco de este sujeto. Es un sujeto, está de pie el sujeto. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos viendo su ritmo cardíaco. Si se fijan, en ningún momento es una constante, ni es periódico, ni nada de eso, lo cual nos habla de salud. Ok, bueno, aquí les presento 3 electrocardiogramas. Uno es un sujeto que está en coma, otro es un sujeto que tiene fibrilación ventricular y otro es un sujeto sano. El primero, el de hasta arriba, este de aquí, ¿a qué correspondería? ¿Y por qué? ¿Sujeto sano? ¿Por qué, César? Porque se nota que tiene mayor variabilidad que las dos de abajo. Es más cambiante. Ok, muy bien. Este de aquí, ¿quién sería otra persona que me diga que el de en medio?
Recuerden, el primero era un sujeto sano. ¿Este es un sujeto en coma o es un sujeto que tiene fibrilación ventricular? Un sujeto en coma, En coma. ¿Por qué, Beurini? porque casi no muestra variabilidad y esto pues puede estar en relación a pues a su estado, ¿no? Y además tiene una periodicidad enorme, ¿no? Muy bien, Beurini, sí. Esta periodicidad se volvió un reloj suizo, si se fijan. O sea, su ritmo cardíaco está latiendo con muy poca variabilidad y además como un relojito suizo. Entonces, efectivamente. Entonces, esta de acá es alguien que tiene fibrilación ventricular. Tiene una señal que es totalmente azarosa, que no sigue ningún patrón definido. ¿Ok? Pues pasaron la prueba. Quiero decirles que alguna vez hice esto de presentarles esta imagen sin haberles dado antes un curso de análisis de señales a cardiólogos que están acostumbrados al tratamiento tradicional de los pacientes y no les fue fácil a los cardiólogos determinar esto, ¿no? No es la forma en que normalmente ven los electrocardiogramas, entonces no entendían que el primero era un corazón sano, el segundo era una insuficiencia cardíaca que está asociada a un estado de coma y el último era una fibrilación ventricular. Esta también es una moraleja muy importante. Cuando analicen series de tiempo, cuando analicen el electrocardiograma, no nada más se queden con promedios. Grafiquen la serie completa porque les va a dar información adicional de gran utilidad. Otro ejemplo de una serie de tiempo es el acoplamiento cardiorrespiratorio. No sé por qué no se ven las gráficas. Bueno, se las presento después porque no está bien. Ok. Bueno, entonces, otra forma en que otros tipos de datos de series de tiempo que también son muy importantes, por ejemplo, es cómo florecen canales iónicos de potasio. Y entonces los canales iónicos de potasio en el organismo, así de manera natural, van a tener una tendencia exponencial decreciente. Cada vez vamos a ver que la fluorescencia va a disminuir como función del tiempo. Pero si lo que ustedes quieren estudiar es en realidad el mecanismo y qué tan eficiente está haciendo, lo que ustedes necesitan es estudiar las fluctuaciones de esta señal. Y para estudiar las fluctuaciones de la señal, pues le tienen que quitar el valor promedio, como hicimos hace un momento con el ritmo cardíaco, con la presión arterial, con la temperatura de la piel, con la temperatura interna. Ahí quitamos del promedio de la señal. Pero aquí, bueno, lo que tengo que quitar es esto. Tengo que quitarle la tendencia, y la tendencia en este caso es una exponencial decreciente. Entonces, primero trazo la exponencial decreciente que siguen estos datos y luego le resto el valor, a cada punto el valor de la tendencia exponencial decreciente. Y esta es la señal con la cual me voy a quedar, la señal de fluctuaciones alrededor de este decaimiento, porque este decaimiento tiene que ver más bien con que cada vez tengo menos de la sustancia activa de la que yo estoy viendo. Y entonces cada vez voy a ver menos fluorescencia. Entonces esa tendencia exponencial decreciente la tengo que quitar primero para poder analizar mis datos. Entonces este es otro ejemplo en el que tengo que restarle la tendencia y esa tendencia pues primero tengo que determinar cuál es el tipo de tendencia que tengo. Entonces, ahorita les acabo de introducir de primera instancia dos conceptos. Uno es el concepto de tendencia, es si yo agarro y me observo mis datos, por ejemplo, todos estos datos tienen una tendencia creciente. Entonces yo si quiero saber cómo ha estado, por ejemplo, la producción eléctrica mensual en Australia, yo sé que a lo largo del tiempo, desde 1950 al 2000, la tendencia fue una tendencia creciente. Y entonces lo que yo tengo que hacer para poder estudiar estos datos, para saber lo que está pasando es, bueno, primero tengo que saber que hay una tendencia creciente. Cada vez en Australia se está consumiendo mucho mayor cantidad de electricidad. ¿Por qué? Pues porque la población cada vez exige más y más y más recursos eléctricos. Y entonces la producción ha aumentado de manera lineal. Entonces lo primero que diríamos es que ha tenido una producción que ha aumentado de manera lineal.
Pero además vemos la estacionalidad. Hay épocas del año, en verano, que hace un calor infernal y entonces la gente prende los aires acondicionados y entonces aumenta la necesidad de energía eléctrica y entonces tienen que producir más las plantas. Entonces, montada esta tendencia lineal, tenemos un comportamiento estacional. Y finalmente lo que tenemos son las pequeñas fluctuaciones o pequeñas variaciones de la señal. Entonces, normalmente en una serie de tiempo me interesa saber cuál es la tendencia, cuál es la estacionalidad o las periodicidades que hay inmersas en la serie y finalmente cómo quedan las fluctuaciones. ¿Y por qué me interesan las periodicidades? Pues porque los ciclos determinan mucho del comportamiento del organismo. Por ejemplo, en un cuerpo humano, todos sabemos que estamos sometidos a un ciclo circadiano, un ciclo de 24 horas, que tiene que ver con nuestra adaptación a luz y a oscuridad. Pero también, si somos mujeres, sabemos que tenemos un ciclo que no es de 24 horas, sino tenemos un ciclo que es del orden de 28 días. Y eso también es función de quiénes somos. Y entonces tenemos otra periodicidad, que es una periodicidad diferente, que es una periodicidad de 28 días. Pero además todos tenemos una periodicidad que tiene que ver con nuestros horarios de trabajo y nuestros horarios de comida. Nuestro ciclo metabólico, nuestro ciclo de actividades va también a estar inmerso en cómo vamos a comportarnos. Entonces, si comemos cada 8 horas, vamos a tener también otra periodicidad que va a influir en todas las señales fisiológicas que veamos. Entonces, podemos tener varias periodicidades inmersas en el sistema. Aquí les puse simplemente 6 periodicidades de distintas frecuencias, una de F, otra 2F, 3F, 4F, 5F y 6F, cada una de un solo color. Y simplemente sumando unas señales periódicas, o sea, aquí lo único que hice fue sumar estas 6 señales periódicas que pueden estar relacionadas con la señal propia que va a tener algún organismo porque está inmerso en sus periodicidades típicas del sistema. La señal que nosotros observaríamos sería esta de aquí, esta señal combinada. Entonces, la suma de estas 6 señales nos da esta señal que de primera instancia pareciera que no es periódica, o sea, no es claramente, no se ven claras las periodicidades de esta señal. Entonces, tengan mucho cuidado cuando vean señales, porque puede ser que haya muchas periodicidades inmersas en el sistema. Vamos a ver en la próxima clase, que es la transformada de Fourier, nos va a poder descomponer todas las periodicidades que hay en esta señal. Pero es importante que las series de tiempo puede ser que la tendencia y las periodicidades enmascaren mucho de la señal y que una parte importante sea poder determinar cuáles son todos los periodos involucrados en la señal. Y puede ser que algunos no los conozcamos, pero si los conocemos, pues nos ayuda mucho para entender el sistema de una manera más clara. Entonces, ya vimos que una serie de tiempo la podemos separar en sus tendencias, en sus periodicidades, en sus ciclos, de todos los que estén envueltos en el sistema. Y el residuo o fluctuaciones nos hablan también de esta regulación y nos hablan de toda la adaptabilidad de esta serie de tiempo al adaptarse a los cambios que va a haber en el entorno. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta serie de tiempo, que es la observada, la tendencia de ellas, simplemente lo que hice fue calcular una media móvil, ahorita vamos a ver qué es eso, y entonces lo que obtenemos de esa tendencia, pues es una línea recta, que es lo que puedo decir que esto está creciendo como función del tiempo, y si yo simplemente a esta señal le quito esta, lo que encuentro es esta componente que además puedo yo, porque sé que esta es la señal eléctrica y sé que esa tiene una periodicidad anual, entonces puedo ajustar una curva de periodicidades anuales y tengo la componente estacional del sistema, el ciclo es de un año, y entonces tengo estas dos componentes y
simplemente las sumo y se las resto a la señal que tengo y lo que me queda son las fluctuaciones. Esta componente aleatoria del sistema que nos habla de las pequeñas variaciones que tiene la señal como función del tiempo. Entonces, a cualquier serie de tiempo yo le puedo quitar la tendencia, le puedo quitar las componentes periódicas. A veces no es muy fácil quitar las tendencias, a veces no es tan fácil encontrar las componentes estacionales, periódicas, cíclicas, como quieran llamarle, pero puede ser que esto nos dé mucha información del fenómeno que estamos observando, y las fluctuaciones aleatorias también nos van a dar información sobre el sistema. Muchos consideran que esto es ruido y esto lo ignoran totalmente. Gran parte de lo que nuestro grupo ha hecho en estos últimos 10 años ha sido trabajar precisamente con esta parte aleatoria de las series de tiempo, y hemos encontrado mucha información muy útil de sistemas y cómo analizar, por ejemplo, respuestas miogénicas o respuestas de barorreceptor que no se pueden analizar solo quedándonos con tendencia y componentes cíclicas. Entonces, aquí les voy a poner otro ejemplo. Este es el número de manchas que tiene el Sol como función del tiempo. Hay un registro desde la época de Galileo de cuántas manchas había en el Sol. Y aquí estamos viendo el número de manchas como función del tiempo. Aquí teníamos muy poquitos datos, entonces por eso ven los puntitos individuales de la serie de tiempo, o sea, no había un registro tan continuo como hay a partir de 1750 hasta la fecha, en la que tenemos un registro diario, inclusive en la actualidad trihorario, del número de manchas que hay en el Sol. Entonces simplemente se ve, antes lo que hacían era, veían al Sol, se quedaban ciegos después de varios años, pero bueno, ese detallitos pequeños de lo que hacen los experimentales para medir, y decían cuántas manchas había en el Sol y finalmente guardaban el numerito y lo registraban. Y bueno, si ustedes se fijan en esta serie de tiempo, pues primero esta línea blanca es la tendencia de los datos. Si se fijan, la tendencia de los datos no es una constante. A lo largo del tiempo no se ha mantenido constante la tendencia del número de manchas del Sol. O sea, ustedes me dirían que el Sol es algo que ustedes esperarían que tiene muy poca variación a lo largo del tiempo. No, varía muchísimo. Y luego tenemos una componente que tiene que ver con los ciclos, que aquí se ve muy claro. O sea, vemos ciclos que son del orden de 11 años, no son constantes, igual que muchos fenómenos, o sea, no es cíclico así, es cerrado, sino que varía a lo largo del tiempo. Y además de estos ciclos que estamos viendo, hay fluctuaciones en la señal, pequeñas variaciones. O sea, vemos este ciclo, por ejemplo, que tuvo grandes fluctuaciones. Y hay ciclos que han subido y bajado mucho más fácilmente. Sobre todo en la bajada, los ciclos tienen menos fluctuaciones que en la subida, y esto también nos habla de los fenómenos aquí magnéticos que generan estas manchas solares. Bueno, ahora veamos series y el último concepto que es importante. O sea, hay dos tipos de series de tiempo. Las series de tiempo que se conocen como estacionarias, en las cuales la serie de tiempo se repite a lo largo, en algún momento. O sea, es una serie que fluctúa, pero sus fluctuaciones son regulares, son repetidas a lo largo de los periodos. Y hay series que son de tiempo que son no estacionarias. ¿Qué quiero decir? Que si yo veo la serie ahorita y la veo dentro de un mes, se va a ver totalmente distinta a como se veía antes. Y la forma en la que varía la serie de tiempo no tiene nada que ver con tendencias, con periodicidades, con nada. Simplemente la serie fluctúa todo el tiempo. Entonces, estos dos tipos de series van a necesitar tratamientos muy distintos. Normalmente, lo que hacemos casi todos los científicos es trabajar con series de tiempo estacionarias,
porque hay métodos matemáticos para tratarlas, pero estas como son tan aleatorias es muy difícil estudiarlas, y entonces la gente lo que hace es estudiar las series no estacionarias considerando pedacitos. Por ejemplo, yo me quedaría con este pedacito y vería el comportamiento en este cachito y diría que dentro de este cachito la serie es estacionaria. Entonces, ojo, normalmente las series fisiológicas son no estacionarias, cambiamos a lo largo del tiempo, pero podemos partirla en pedacitos cuasi estacionarios. Entonces, ¿hasta ahí dudas? ¿Preguntas? Bueno, parece que vamos bien. Entonces, hay 3 tipos de señales que, bueno, ya vimos. Entonces, las series de tiempo tienen una tendencia que puede ser creciente, decreciente, crecer linealmente, exponencialmente, crecer con una serie que fluctúa, etcétera. Tienen ciclos o periodicidades, sí, que pueden ser distintos, y ya vimos que una función que tiene muchos ciclos puede ser que la serie de tiempo, aunque sea nada más formada por distintos ciclos, ya no se vea tan periódica cuando la analizamos. Entonces hay que tener cuidado en la determinación de los ciclos. Por eso es importante tener hipótesis de qué es el fenómeno que esperamos ver. Y luego vimos que hay fluctuaciones. Y bueno, estas fluctuaciones normalmente se les llama ruido y se analizan con diferentes metodologías. Entonces, normalmente se comparan con distintos tipos de ruido. Los ruidos que más se utilizan en la literatura son el que se conoce como ruido blanco. El ruido blanco, aquí lo están viendo, lo que es una señal que es totalmente aleatoria. O sea, yo simplemente, si yo veo este ruido a lo largo del tiempo, es una función que es totalmente aleatoria, que tiene un ancho constante, que tiene una varianza de 0, pero que jamás se repite un valor a lo largo del tiempo. El otro tipo de ruido que existe, el ruido aleatorio, es simplemente lanzo una moneda al azar y pues a ver qué cae. Y nunca se va a repetir el valor que se dio en la sección anterior. El otro tipo de ruido es el ruido browniano, es un ruido altamente correlacionado. Imagínense un borrachito que quiere llegar a su casa y sabe exactamente dónde está su casa, pero que está tan borracho que nunca puede dar un paso directo. Entonces, a veces da un paso hacia adelante, a veces da un pasito hacia atrás, a veces da un pasito hacia un lado, a veces da el pasito hacia el otro. Entonces, camina de manera aleatoria, pero camina con una dirección fija, porque quiere llegar a su casa. Entonces, sabe a dónde va a llegar, pero no lo está haciendo de manera directa, no camina en línea recta hacia su casa, sino que sigue una ruta totalmente azarosa. Esto es lo que se conoce como ruido browniano. El ruido browniano, entonces, es un fenómeno que es totalmente determinista. O sea, yo quiero llegar a un cierto lugar, pero para llegar a él, simplemente estoy tirando dados para ver hacia dónde dirijo mis pasos. Entonces, si yo calculo la primera derivada o las primeras diferencias de esta señal, lo que voy a obtener va a ser ruido blanco, pero la forma en que yo me llego al lugar es de manera determinista, tengo una ruta determinada. A eso se le llama camino aleatorio, random walk, el borrachito caminando, ruido browniano, ruido café. Y y lo que tenemos interno. Browniano, y el intermedio, que no es ni totalmente azaroso ni totalmente determinista,
Si lo que es algo intermedio se llama ruido rosa. Entonces, se parece mucho a la fibrilación ventricular, un fenómeno totalmente azaroso. Este de aquí se parece a una señal que es determinista, aunque tiene pequeñas fluctuaciones. Podría ser un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca no tan severa como el coma, pero sí tiene insuficiencia cardíaca. Y el ruido rosa sería más cercana a la señal que nosotros esperaríamos, que tendría un sujeto sano, un corazón de sano. Entonces nosotros cuando vemos las fluctuaciones del ritmo cardíaco, de la frecuencia cardíaca, de la variabilidad del ritmo cardíaco, tenemos los tres extremos: ruido blanco, ruido browniano, y el ruido que describe salud es el ruido rosa. Entonces a eso me refiero, o al ruido 1 entre ellos. Entonces cuando nosotros decimos que estamos en salud, esperamos que las señales que estemos viendo de nuestro sistema sean de este tipo y no sean ni ruido blanco ni ruido browniano. A lo largo de estas semanas vamos a estar viendo muchos ejemplos de esto y espero que con todos los ejemplos les quede muchísimo más claro, pero ahorita ya tienen la idea y además les quedó muy clara en las imágenes del electrocardiograma qué es lo que estábamos viendo, y espero que al verlo así les quede claro que siempre lo que es salud para el ritmo cardíaco, pues es este tipo de ruido, un ruido rosa. No eres ni totalmente azaroso, pero tampoco eres un fenómeno determinista, eres algo intermedio. ¿Dudas hasta ahí? No, doctora. Ok, bueno, pues entonces, acuérdense, entonces nuestros pasos, ¿cuáles han sido? Primero, nuestro paso es, tenemos que tener una pregunta de investigación. Sin una pregunta de investigación, pues no vamos a poder investigar nada. Segundo, tenemos que tener una hipótesis de trabajo. ¿Qué es lo que yo creo que responde a mi pregunta de investigación? Una posible respuesta a mi pregunta. O sea, tengo que establecer una hipótesis nula con la cual comparar. Luego, tengo que determinar qué voy a medir, cómo lo voy a medir. Si lo que mido, independientemente de lo que mida, primordialmente lo que mido son series de tiempo o lo que sea, pues para hacer el análisis, y antes de cualquier cosa, tengo que graficar la serie de tiempo, tengo que graficar los datos. ¿Por qué? Porque al graficar yo puedo determinar rápidamente las propiedades generales de la serie, el tipo de preguntas que sí puedo contestar con esos datos, y puedo encontrar las herramientas para modelar dicha serie. Si no hago eso, no lo voy a poder modelar. Entonces, ya se los había yo presentado, este cuarteto de Anscombe, pero se los vuelvo a presentar porque quiero que lo tengan muy en la mente de la importancia de graficar. Estas 4 series de datos tienen el mismo promedio, el promedio de todos los datos en X es el mismo, el valor promedio es alrededor de 10, el valor promedio de estos datos es 8, es alrededor de 8, para las 4 series que les estoy mostrando aquí. Entonces tienen el mismo valor promedio, tanto en X como en Y. Tienen la misma varianza en X y en Y. O sea, el ancho de la distribución en X y en Y para estos 4 conjuntos de puntos es el mismo. ¿Ok? Y peor tantito, si yo hago un ajuste lineal a los datos, la línea recta que mejor ajusta todos los datos tiene exactamente la misma pendiente y la misma ordenada al origen. La pendiente es la misma, la ordenada al origen es la misma. Y peor tantito, si yo veo la correlación, si yo veo el coeficiente, la R de Pearson de este ajuste lineal, me va a dar exactamente el mismo número. Entonces, estas cuatro gráficas me llevarían a la misma conclusión si yo me baso para el análisis en valores de media, en valores de varianza, en valores de correlación o en valores del ajuste lineal. Y las 4 representan fenómenos distintos. Esta representa una función constante, o sea,
el valor de Y es el mismo para todos los sujetos que yo medí, todos tienen el mismo valor, todos tienen la misma X independientemente del valor de Y que yo tenga, solo que hay un sujeto que tiene un valor fuera de rango. Tenemos un caso que es un caso extraño, que para 19 tuvo 12 de Y. Entonces, este punto raro es el que me sacó todos los datos, pero todos en realidad están sobre este mismo valor constante. Este de aquí, ¿qué es lo que pasa? Tengo también un dato de valor constante. Todos los datos tienen un crecimiento lineal. Todos los sujetos crecen. Hay una correlación lineal muy, muy fuerte entre nuestros datos, pero en realidad la pendiente de esta línea recta es menor que la pendiente que nos va a dar el ajuste. Y el ajuste adecuado a estos datos es lineal. Aquí tengo un crecimiento de tipo parabólico. Esto es una parábola, eso es un crecimiento cuadrático. Y este crecimiento cuadrático tiene su máximo alrededor de 10, pero es una curva cuadrática, no es una curva lineal. Hacer un ajuste lineal a datos cuadráticos, bueno, pero en realidad el problema de hacer el ajuste lineal es que me dice que esto va a crecer indiscriminadamente y en realidad no. Después de 10 los valores van a decrecer. Conforme X aumente, Y va a estar disminuyendo y esto no lo voy a ver en mis datos. Y aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Son datos que están oscilando alrededor de un valor promedio dado por esta línea. Entonces, ¿dónde está bien el ajuste lineal? Aquí y aquí. Aquí, para hacer un ajuste lineal mucho mejor y más adecuado de los datos, debería de quitar este outlier, este punto que está fuera de rango. Aquí, el ajuste lineal es bastante bueno y no tengo ningún outlier, no tengo que discriminar ni quitar ningún valor. Todos los datos tienen valores que no se escapan de los datos. Aquí, el comportamiento es un comportamiento constante y este comportamiento constante lo determino si quito este outlier. Y aquí lo que tengo es un comportamiento de tipo cuadrático, entonces el ajuste lineal es muy malo. Entonces, moraleja, paso número 1. Bueno, ya cuando estoy analizando los datos que tomé, es hacer la gráfica de los datos. ¿Ok? Si ustedes, les voy a mandar en un momento un cuadernillo en Jupyter para los que quieran aprenderlo, hacer todo esto en Python. Y ahí les dice cómo puedo yo ajustar los datos utilizando Python. Entonces, esta es la función en Python que se llama CurveFit. Aquí ustedes pueden decir si van a ajustar lineal, exponencial, cuadrático, etcétera. Y les permite ajustar por mínimos cuadrados las funciones a estos datos. En este caso, el mejor ajuste de los datos es una línea recta. Y entonces, si yo suavizo los datos, lo que voy a obtener es que estos datos se pueden ajustar bastante bien con una línea recta. Simplemente al quitarle a estos datos esta línea recta que ven aquí, lo que encuentran es esta curva de aquí abajo. Entonces, a la hora de que suman estas dos, obtienen de nuevo los datos originales. También es importante para ver que no la regamos al hacer las cosas, porque numéricamente puede haber algún dato que nos haga que nuestros ajustes no sean tan buenos. Siempre conviene graficar el ajuste y hacer la suma de los datos ajustados menos los de la resta y ver que definitivamente sí obtenemos los datos que nosotros teníamos originalmente. Entonces, la manera más fácil de suavizar es promedios móviles, es promediar. Entonces, simplemente lo que ustedes toman un grupito de datos, digamos estos 5 datos o 10 datos, y entonces calculan el promedio y grafican una línea entre los valores de los promedios conforme los van moviendo. Y entonces esta es la gráfica que ven aquí, es el promedio móvil de cada 10 datos, estos datos que tienen aquí. ¿Qué tamaño usan de media móvil?
pues depende totalmente del sistema que están estudiando, de cuántos datos son los que tienen que ajustar y de qué tan suave es el comportamiento. A veces un simple ajuste por mínimos cuadrados les da la tendencia de manera natural, pero si no se las da muy fácilmente, pueden utilizar medias móviles. Y las medias móviles son muy, muy fáciles. Simplemente hacen promedios en ventanitas y entonces ese es el valor de su media móvil. ¿Ok? Pueden utilizar promedios pesados, o sea, pueden decir, bueno, es que esta sección es más importante que esta sección y entonces darle un peso. Esta es la W de ese peso para que su media móvil además tenga un peso que ustedes determinan porque es importante ese número o esa región en particular y esa es la que quieren estudiar con más detalle. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hice, estos que ustedes ven aquí con estas barras son datos, ¿ok? Y simplemente lo que hicimos, la línea amarilla es un promedio móvil de 10 días sobre esta serie de tiempo y la línea roja es el amarillo es pesado y el rojo es sin darle peso a los datos, o sea, simplemente a todos los tomo igual. Y bueno, lo que vemos es que sí se parecen mucho las dos curvas, entonces cualquiera de las dos muestran tendencias muy fáciles de seguir y podemos nosotros calcular medias móviles, ya sean pesadas o sin peso, y dependiendo de qué es lo que queremos estudiar, puede ser que cualquiera de las dos sea bastante buena. ¿Sí había algún comentario o pregunta? ¿No? Ok, si no hay preguntas, seguimos. Entonces, vamos a ver cómo analizamos las series de tiempo. Entonces, paso número 1, graficar. Ya que graficamos, bueno, ya habíamos visto que lo que era la variable aleatoria, simplemente se los vuelvo a recordar, simplemente es considerar que la señal es una variable cuyo comportamiento se define por una función de distribución y lo que nosotros estudiamos es precisamente el área bajo la curva de esta distribución y eso es lo que nosotros estamos analizando. Y entonces hay varios tipos de distribuciones, ya vimos que la que todo mundo utiliza es la distribución gaussiana o normal que sigue este comportamiento en el cual el promedio coincide con la mediana de los datos, o sea, la mediana es simplemente parto todos los datos y me quedo con la mitad de ellos, o la moda, que es el dato que más se repite en los datos, todos ellos coinciden para la gaussiana. Una desviación estándar a cada lado nos da 68% de los datos. Dos desviaciones estándar nos sube al 90% de todos los valores de la serie. La serie es simétrica hacia ambos lados. Por eso también, como el 98% de los datos están aquí, también puedo utilizar esta teoría de los grandes números, o sea, de que si yo ajusto una gaussiana, necesito pocos datos para describir el sistema y eso normalmente es del orden de 30 valores. ¿Ok? Luego vimos las distintas medidas de tendencia central, la media, que es el valor promedio de los datos, el primer momento central, sumo todos los datos y los divido entre n. La varianza, que es, tomo todos los datos, les resto el promedio, los elevo al cuadrado y los divido entre n menos 1. Esto lo que me garantiza es que mi varianza no esté sesgada, entonces por eso le pongo n menos 1. Si n es muy grande, no pasa nada. Estos ya están muy implementadas en cualquier software que ustedes quieran estudiar. La simetría es el tercer momento, lo puedo medir con el tercer momento estadístico y con el tercer momento central, que es tomo todos los datos, les resto el promedio y lo elevo al cubo, y luego simplemente normalizo. Como normalizo, 1 entre n menos 1 para quitarle el sesgo a este parámetro,
y la varianza al cubo. Y entonces este de aquí me dice, si es positiva, quiere decir que los datos están con una gran simetría hacia este lado. Si es negativa, quiere decir que la tendencia de donde se concentra mi distribución es hacia la izquierda. Y también puedo yo saber la simetría de mi serie porque el promedio va a estar antes de la mediana y la moda cuando el sesgo es negativo, y la moda va a estar antes que la mediana y la media cuando el sesgo es positivo. El cuarto momento me habla sobre la curvatura de la serie, y entonces tenemos que el cuarto momento es simplemente tomo los datos, le resto el promedio, le elevo a la cuarta potencia, lo sumo todo. Esta parte de aquí simplemente es normalizar, 1 entre n-1 para que no esté sesgado el valor, y divido entre la varianza a la cuarta. ¿Y qué es lo importante? Que si esta fuera una gaussiana, este valor es 3, entonces para que la kurtosis me quede mesocúrtica con valor de 0, le resto el 3, entonces por eso se utiliza restarle el 3. Mesocúrtica va a tener en este caso una kurtosis de 0, leptocúrtica o muy picuda, la distribución picuda va a tener una kurtosis positiva, y va a ser platicúrtica cuando la kurtosis es negativa, quiere decir que es una distribución muy, muy aplanada. Una distribución uniforme, por ejemplo, es platicúrtica. Una distribución gaussiana va a ser mesocúrtica, y una distribución que tiene un pico muy, muy grande, por ejemplo, la de la oximetría, que los valores están alrededor del 98%, del 96% siempre, va a ser una distribución leptocúrtica. Entonces, estos son los momentos de tendencia central, y nosotros hemos definido una métrica para poder ver qué tanto es esta distribución, se parece o no se parece a la distribución gaussiana. Es una de las cosas que hace, pero en realidad hace todavía mucho más. Esta métrica después hemos visto que es la mejor para describir a los sistemas. ¿Y cómo la definimos? Simplemente tomamos un espacio en el que graficamos en este eje la desviación estándar entre la media, en este eje el sesgo, y en el eje Z la kurtosis, y simplemente quiero ver el radio de esta distribución. Pues simplemente es la suma de los cuadrados, teorema de Pitágoras, o sea, y ya con eso yo sé, y a este parámetro le hemos llamado alfa nuestro grupo, y hemos probado que este parámetro difiere mucho en pacientes sanos, pacientes que tienen diabetes, y entonces esto es un buen biomarcador de nuestras distribuciones. Por eso se los presento aquí, porque en realidad puede ser que en sus distribuciones también les sea útil esta métrica en el espacio de momentos estadísticos. Entonces vamos a ir ahora a ejemplos típicos. Aquí les estoy mostrando el intervalo entre pulsos cardíacos, el RR. Bueno, el intervalo entre pulsos cardíacos, más bien el IBI, para 3 maniobras. Estas son clinostatismo, los pacientes están acostados durante 5 minutos. Ortostatismo, los pacientes se paran durante 5 minutos. Y finalmente respiración rítmica a 0.1 Hz. ¿Por qué utilizamos la respiración a 0.1 Hz? Porque esa justamente es la respiración que tienen las ondas de Meyer, que están en todo nuestro sistema fisiológico, y cuando nosotros respiramos rítmicamente a 0.1 Hz, entramos en resonancia con estas ondas de Meyer, y entonces nuestra respuesta cardíaca se acopla de manera óptima con nuestra respuesta respiratoria, y entonces vamos a tener picos muy claros de este acoplamiento cardiorrespiratorio. Entonces tenemos 3 maniobras: clinostatismo, ortostatismo y respiración rítmica, y tenemos 3 tipos de sujetos. Estos de aquí arriba estamos viendo
Cada uno de estos histogramas corresponde a un sujeto diferente, simplemente puse todos juntos, los superpuse nada más para que vieran que todos los sujetos más o menos se comportan igual. Estos de aquí, esta primera línea, son sujetos de control, jóvenes sanos, todos sanos. Estos de aquí son jóvenes que fueron diagnosticados recientemente de diabetes mellitus tipo 2. El protocolo es que en el Instituto Nacional de Nutrición se le pidió a pacientes, a sujetos que acompañaban a familiares que tenían diabetes, si querían entrar en un protocolo clínico para determinar cuando les diera diabetes de manera inmediata, ¿no? Y entonces se les hizo seguimiento a los pacientes y entonces estos diagnosticados recientemente, cada 6 meses se les tomaba una muestra sanguínea y se les hacía una prueba de tolerancia a la glucosa y se veía que en la prueba anterior no habían tenido diabetes, pero en esta sí. Entonces estos recientemente diagnosticados a lo más tienen 6 meses de tener diabetes mellitus. Y esta última línea, estas tres últimas viñetas corresponden a diabéticos con grado avanzado de diabetes mellitus tipo 2. Son pacientes que tienen más de 10 años de diagnóstico, todos están bajo tratamiento clínico, pero tienen más de 10 años de haber sido diagnosticados con diabetes mellitus. Y nosotros lo que hicimos fue ponerles un aparato que se llama Portapres, que nos permite medir simultáneamente presión arterial y ritmo cardíaco de los sujetos durante intervalos de este experimento dura del orden de 30 minutos, en que durante 5 minutos los hacemos que llegan, se acuestan, se habitúan durante 5 minutos y luego tomamos 5 minutos de posición acostados, los hacemos que respiren rítmicamente durante 5 minutos a 0.1 Hz y luego les pedimos que se paren. Nos esperamos 5 minutos para que se habitúen a la posición de pie y se quedan parados 5 minutos. Entonces, aquí lo que estamos viendo son justo los histogramas de esos datos. Y bueno, ¿qué es lo que vemos? Si ustedes se fijan simplemente de las maniobras, respirar rítmicamente es una maniobra controlada. Entonces, lo que vemos es que es una distribución uniforme de todos los sujetos. O sea, para todos es mucho más uniforme, para los sujetos controlados y los que tienen diagnóstico reciente. Pero si se fijan, los diabéticos avanzados ya no tienen estas distribuciones tan uniformes, la han perdido. No pueden tener de este acoplamiento cardiorrespiratorio. Su corazón sigue latiendo, ya no de manera controlada, o sea, no vemos este ciclo en la señal. Se pierde la respuesta cíclica de la señal. El acoplamiento cardiorrespiratorio no se da en los sujetos que tienen diabetes avanzada. Hay una pérdida del acoplamiento cardiorrespiratorio. ¿Y qué vemos? Que también que las distribuciones, ahora tanto cuando estamos acostados como cuando estamos de pie, los sujetos sanos tienen distribuciones que tienen un gran ancho y que son asimétricas cuando están acostados, inclusive son más asimétricas cuando están de pie y también son distribuciones muy anchas y ese ancho se va perdiendo, o sea, se pierde cuando tenemos la enfermedad. La diabetes lo que hace es que se vuelven los corazones mucho más rígidos, mucho más periódicos que lo que son los corazones sanos. Las distribuciones tienen anchos muy pequeños y además se vuelven muy picudas, muy leptocúrticas. Toda la distribución está concentrada en valores muy, muy altos de oscilación. Ya no hay tanta variabilidad. Nos podemos adaptar poco a los cambios del entorno. Y justo esta etapa de aquí es el intermedio entre este desarrollo y este desarrollo. Pero no nada más pasa en el ritmo cardíaco. Lo más interesante es que también pasa con otras señales. Entonces, aquí estamos viendo otras señales. Este es el ritmo cardíaco de un sujeto
sano de 19 años que está acostado durante 5 minutos. Y entonces lo que vemos es que esta señal está fluctuando. Esta es la respuesta del pulso. Esta es la de la presión arterial y esta es la oxigenación del sujeto. Entonces estos histogramas son distintos y cuando vemos ahora lo de nuestros mismos grupos de sujetos, ahora con presión arterial, recuerden el ritmo cardíaco, ya lo habíamos visto, el ritmo cardíaco tiene una gran variabilidad porque trata de controlar la presión arterial, que es una variable más controlada. ¿Qué es lo que pasa? Que el comportamiento es al revés. Las señales de los sujetos que tiene de control van a ser un poco más simétricas, que se pierde esa simetría cuando nosotros tenemos diabetes, y son distribuciones que tienen hachos más pequeños comparados con los de los diabéticos avanzados, pero lo interesante es que el cambio no es tan drástico, existe, pero no es tan notorio como existe en el ritmo cardíaco. ¿Por qué? Porque la presión arterial cuesta más trabajo alterarla que el ritmo cardíaco. Y lo interesante es que al respirar rítmicamente, la presión arterial sí se entera perfectamente cuando estamos en control o cuando tenemos diabéticas recientes, pero los diabéticos avanzados tampoco pueden controlar, tampoco entra en resonancia su presión arterial cuando están respirando rítmicamente. Entonces, estos histogramas, simplemente los histogramas ya nos dieron información del sistema. Otra de las señales importantes, otra forma de analizar las señales, que es muy, muy fácil y muy simple, es en los diagramas de Poincaré. ¿Qué hago? Trazo un punto contra el punto siguiente. Entonces, simplemente a cada punto en este eje estoy trazando los valores de RR en el instante T, y aquí lo único que hago es que desplazo la serie un punto. Entonces aquí estoy poniendo el valor de RR en el punto siguiente y trazo el punto que corresponde a ese con el punto anterior, a ese con el punto anterior, y trazo todos los puntos de la serie. Entonces aquí estamos viendo una medición de la correlación de muy corto alcance. ¿Qué tanto se parece un punto a su valor anterior? Si los puntos se parecieran exactamente a su valor anterior, pues todos estarían en una línea 45 grados. Entonces, esta dispersión me habla de que el sistema no es un sistema totalmente rígido, no es un reloj suizo. Si fuera un reloj suizo, todos estarían sobre esta línea 45 grados. El ancho en esta línea, el tamaño de la elipse que describe el 90% de los datos, se llama SD2, es la dispersión en este eje, y la dispersión en este eje se llama SD1, Entonces, podemos nosotros, por el tamaño de la elipse, saber si los datos corresponden a algo totalmente determinista. Si fuera ruido blanco, si un punto no se parece en nada a los puntos anteriores, sino que es totalmente al azar, ¿qué es lo que esperarían ver? Si cada punto es azaroso totalmente, no se relaciona con el punto anterior, ¿qué vería? ¿Cambiaría la forma de la elipse? O sea, ¿sería como más redondita? Sí, exactamente, Monse. Lo que vería sería un círculo. Entonces, para ruido blanco, lo que yo espero es un círculo. Para ruido browniano, para cualquier distribución totalmente determinista, sería una línea 45 grados. Y salud sería justo una elipse intermedia entre estos dos extremos. Entonces, aquí les estoy mostrando precisamente la variabilidad del ritmo cardíaco. Además, también va a cambiar cuando yo me pare.
Por supuesto, cuando yo me paro, tengo menos cambios, tengo que adaptarme a menos cambios que cuando estoy acostado. Cuando estoy acostado, mi corazón va a latir un poco más. No tiene que responder a un efecto de barroreceptor, ni tiene que bombear más sangre en el cerebro. Entonces voy a tener una variabilidad que va a ser más tipo redondito, como nos acaba de decir Monse, mientras que si yo me pongo de pie, pues esto se va a volver un poco más periódico. Y si lo pongo a respirar rítmicamente, pues esto va a ser una elipse totalmente aplanada sobre la línea 45 grados. Aquí les estoy presentando diagramas de Poincaré de ritmo cardíaco asociados a vejez. Estos de aquí arriba son sujetos jóvenes sanos, M es de hombre y esta es la edad, 21, 21, 23, 30 y 31. Y si se fijan todos los datos, son más o menos circulitos, no son totalmente, no son un círculo de todo está azaroso, pero no son una línea. Y cuando envejecemos, todos los datos, fíjense dónde están. Y ya les había yo mencionado, al envejecer, perdemos la capacidad de adaptarnos a los cambios del entorno, como perdemos la capacidad de adaptarnos al entorno, pues entonces nos vamos a volver justamente una línea. Vamos a estar sobre la línea. La elipse se va a hacer totalmente aplanada, aunque estemos relativamente sanos, ¿no? Entonces, este es análisis de este ritmo cardíaco en el dominio del tiempo, utilizando diagramas de Poincaré, nos permite poder estudiar los sujetos. Y bueno, algo muy interesante, aquí les estoy mostrando estos diagramas de Poincaré y también les estoy mostrando el valor promedio y la desviación estándar con función de la edad de estos diagramas de Poincaré. Amarillos son datos que corresponden a hombres, cada puntito amarillo son los datos de alguno de nuestros sujetos hombres. Verde son datos de nuestras sujetos femeninas. Cada puntito verde es un dato de una sujeto femenina. Y la línea que ven aquí es una desviación estándar hacia arriba y hacia abajo del valor promedio, que es esta línea que ven aquí. Entonces, si se fijan, el valor promedio del ritmo cardíaco de las mujeres es más bajo que el de los hombres, pero cuando envejecemos, los hombres tienen un corazón que se taquicardiza más que el de las mujeres. Nosotras tenemos un cambio mucho menor conforme envejecemos que los hombres, y es más notorio todavía en la desviación estándar. O sea, la desviación estándar de los hombres, este sujeto es uno de mis outliers. Fíjense qué interesante, ¿no? Aquí mismo, si no graficara los puntos, tal vez lo mejor sería quitar este outlier, porque lo más probable es que este sujeto tenga algunos problemas cardíacos asociados con fibrilación ventricular debido a su edad, ¿no? Entonces, para todos los demás, lo que vemos es que la variabilidad del ritmo cardíaco disminuye conforme envejecemos. Pero lo más interesante es que hombres y mujeres jóvenes son muy distintos. Los hombres tienen una mayor variabilidad que la de las mujeres, es bastante distinta, o sea, no estadísticamente diferente, pero los corazones de hombres y mujeres viejos ya no son tan diferentes. ¿Y qué es lo que pasa? Que los hombres al envejecer disminuyen la variabilidad de su ritmo cardíaco. Las mujeres tenemos corazones más rígidos cuando estamos jóvenes que los hombres son más variables, pero cuando envejecemos los corazones son similares. Entonces, dejamos la parte de autocorrelación para la siguiente por tiempo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas?